SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la Comisión Europea presenta sus previsiones de crecimiento, más bien de decrecimiento. Europa se asoma a la recesión, con una excepción, la excepción ibérica. The forecast for growth is revised lower for this year and next, while the revisions for inflation are Gentiloni, presentando las previsiones de decrecimiento en Europa. La previsión para este año se revisa a la baja, la previsión para el que viene también. Va a haber menos crecimiento, 3 décimas menos, y va a haber más precios. La inflación alta todavía. In 24, the EU economy is forecast to expand by 1.4%. Creceremos menos, las cosas serán más caras en toda Europa. España escapa a ese freno. Spain has a rather good situation, better than other countries, in growth and perspective of inflation. España va a crecer más, en concreto va a crecer un 2,2% este año y casi un 2% el que viene. En un continente anémico, que España haga primero esas cifras de crecimiento es heroico y segundo, marca un cambio de paradigma. Las economías industriales se están frenando, las economías de servicios siguen disparadas y las economías del turismo, España fundamentalmente, están beneficiándose de ello. Hay un dejar los bienes y comprar servicios. Desde el COVID hay un interés menos por el coche y más por las vacaciones, y España está salvando ahora mismo la situación. Así que Europa encara apuros y España los esquiva. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por dos cosas. Porque los bienes y quienes los venden están vendiendo cada vez más caros y ha llegado un momento en el que, dice la Comisión Europea, los consumidores son incapaces de pagar más e incapaces de comprar más, y porque las subidas de tipos de interés están afectando a toda la economía. Ya tampoco hay mucha más capacidad de endeudamiento. Así que hoy, Gentiloni explicaba, Europa se está frenando porque la medicina dura, la del Banco Central Europeo, está funcionando. The latest data confirm that the EU economy avoided recession last winter. Se ha evitado la recesión, aunque quizás solo hasta ahora. Porque va a haber más debilidad y más decrecimiento todavía. Bruselas, Beatriz Ríos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué son las cifras? ¿Qué dice exactamente la Comisión Europea para el conjunto de Europa? Sí, mientras la economía española continúa creciendo, la europea se estanca. La Comisión Europea ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento tanto para la UE en su conjunto como para la zona euro. Para este año, el Ejecutivo Comunitario calcula que el PIB europeo crecerá en torno al 0,8%, 2 décimas menos de lo que predijo en primavera. Esa revisión es de 3 décimas en el caso de la eurozona. Y para el año que viene las perspectivas son mejores, pero de nuevo Bruselas corrige a la baja. En Europa del 1,7% al 1,4% y en la zona euro del 1,6 al 1,3%. Todo esto con 3 factores importantes a tener en cuenta. El primero, que el motor de la economía europea, Alemania, acabaría el año en recesión. El segundo es que la inflación sigue afectando notablemente al consumo, pero además Bruselas reconoce que la política monetaria restrictiva del Banco Central Europeo para tratar de frenar la inflación ya afecta a la economía real, aunque dice Gentiloni no corresponde a la Comisión hacer política monetaria. Y el tercero es que la UE admite que los eventos climáticos extremos como los que hemos visto estos meses en Grecia, Eslovenia o España son un factor de riesgo importante para la economía europea. Si mencionamos el riesgo climático como un potencial riesgo macroeconómico para la economía europea, dice el comisario, tenemos que tomárnoslo en serio. Pues ahora mismo esta es la primera de las claves. Europa se para. Puede haber de nuevo riesgo de recesión. Pero España escapa. España no solo no empeora, como empeora toda Europa, sino que incluso mejora su perspectiva. In Spain, the economy recorded a very strong performance in the first half of the year, exceeding our expectations.
Ha mejorado las expectativas de Bruselas en la primera mitad del año. Hoy se felicitaba la vicepresidenta Nadia Calviño. La Comisión Europea ha revisado al alza la previsión de crecimiento de la economía española en este año, hasta el 2,2% por encima de la previsión del Gobierno. En un contexto de ralentización de la economía europea e internacional, se confirma que España será la gran economía europea que más crezca en 2023 y con la menor inflación. Para 2024, la Comisión prevé que sigamos liderando el crecimiento. ¿Qué está pasando? Que, aunque caen construcción, comercio, lo que está subiendo y lo que sigue disparado es el turismo. El complejo momento actual de ralentización económica tanto en Europa como a nivel internacional. El turismo está salvando a España. De hecho, las cifras de toda la Unión Europea demuestran que lo único que sigue funcionando después del COVID es eso, que todavía hay ganas de salir, todavía hay ganas de gastar, todavía hay ganas de vivir más que de comprar. Hay más ganas de experimentar que de tener. Y lo que ha ocurrido es que el tráfico de pasajeros, por ejemplo, en la red de aeropuertos de Europa ha aumentado un 28,3% en la primera mitad del año. Que los alojamientos turísticos han aumentado en toda Europa casi un 2% en la primera mitad del año. Es decir, que la gente, entre la elección de cambiar el coche y descubrir un nuevo destino, está optando por el nuevo destino, y ese nuevo destino parece ser España. Así que, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Las previsiones de Europa para España están siendo mucho mejores que para el resto de Europa. Sí, España destaca claramente en este informe de previsiones respecto a otros países. Los técnicos de la Comisión Europea creen que la economía española crecerá este año un 2,2%, y eso supone que España es el único de los grandes países que mejora respecto a las últimas previsiones, las que se presentaron en primavera. Dice la Comisión Europea que los buenos datos del primer semestre y la buena campaña turística dan argumentos para esta mejora, que supone además que España va a crecer este año más del doble, de hecho casi el triple, que la media de la eurozona en este 2023. Y el año que viene también España crecerá más que el resto de países, pero en este caso Bruselas sí recorta una décima, del 2% al 1,9%, la previsión de aumento del PIB para 2024. Y es que lo que dicen los economistas de Bruselas es que después de un buen arranque de 2023, también a España le está llegando ahora, pasado el verano y pasado el boom turístico, un cierto parón en su crecimiento en los próximos meses. Parte de este crecimiento, de estos buenos datos, se deben a la inflación, a que la inflación en España siga siendo de las más bajas de Europa, con una media que este año bajará al 3,6%. ¿Cuál es el riesgo local? Que depender del turismo y de la estacionalidad del turismo hace que funcionemos en verano, caigamos inmediatamente después, volvamos en Navidades, cerremos para llegar a Semana Santa. Es un modelo económico estacional que puede tener el riesgo precisamente de la temporada. ¿Cuál es el riesgo global? El riesgo global siguen llamándose precios, porque con precios tan altos, estamos en un 5,3% en Europa, es exactamente la mitad de lo que teníamos 6 meses atrás, pero con precios tan altos, 5,3%, el Banco Central Europeo todavía tiene que intervenir, porque su mandato es llevarlos al 2%. Y eso no va a ocurrir este año, y eso no va a ocurrir el que viene. Así que, ¿cuál es el riesgo global? Que sigan subiendo y subiendo y subiendo los tipos de interés, y el Banco Central Europeo parece decidido a ello. Obviously, the numbers that we see now for Spain, with inflation trending towards 2% and hopefully sustainably so, plus unemployment numbers that are as low as Porque aunque el Banco Central Europeo dice sí, España tiene más o menos controlada la inflación, en Europa esos precios están muy por encima del 5%, en algunos sitios rondando el doble dígito. Inflation is still very high and has been high and is expected to remain high for longer. So we have to be very attentive to Los precios siguen siendo altos y van a estar altos durante mucho tiempo, dice Christine Lagarde, el Banco Central Europeo, que este jueves tiene que decidir si vuelve a subir los tipos de interés o no. De momento los mercados han estado tranquilos, pero puede volver a haber una subida porque los precios no terminan de aterrizar. Así que este es el paisaje general, la excepción local y los riesgos que tenemos tanto en lo general como en lo local. Y a partir de aquí la lectura política parece haber pasado ya. Porque la economía española está a la cola del crecimiento económico de toda la Unión Europea.
El debate que tuvimos en campaña electoral sobre si esto era un desastre de deuda pública. Tenemos el doble de paro que la media o si esto era el paraíso terrenal. Yo creo que la expectativa es que ha pasado lo peor en términos de inflación, pero segunda cosa, las decisiones que hemos tomado, las medidas que hemos tomado, tanto a nivel Aquello europeo de si como a la nivel economía nacional, iba porque como hay una un moto. diferencial grande. Bueno, ¿esto quiere decir que la economía española va bien? No. Esto quiere decir que la economía española va como una moto. Y a partir de ahí, si alguien tiene una alternativa de política económica, que levante la mano y que Nos deja una respuesta y es: esto va mejor de lo que creíamos. Todavía lo peor puede no haber pasado. Pero insisto, esa es lectura política, así que hagamos la económica. Director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, Raimon Torres, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? ¿Tenemos todavía riesgo de recesión en la Unión Europea? Sí, tenemos riesgo de recesión en la Unión Europea, básicamente por la situación de Alemania. Alemania se enfrenta a un cambio de su modelo productivo, de su modelo de crecimiento. Por una parte, por supuesto, el hidrocarburo ruso se ha encarecido y tiene que utilizar otros suministros, y esto realmente es un agravio para muchísimas empresas, sobre todo el sector industrial. Y por otra parte, la dependencia excesiva, en cierto modo, ahora se ve, ¿no?, de China, de sus mercados, también de los suministros desde ese gigante asiático, hace que tiene que cambiar, ¿no?, de mercados, tiene que reorientar su aparato productivo hacia destinos que son mucho más estables, ¿no? Y eso provoca una recesión en Alemania que, por supuesto, tiene un efecto en el conjunto de la economía europea, y por eso yo creo que se justifica la previsión de la Comisión para este año de una caída del PIB para el conjunto del año. ¿Es coherente decir que se frena la locomotora, se frena la máquina, pero vagones como España siguen tirando? ¿Es creíble decir que quien nos envía turistas puede entrar en recesión, pero nosotros podemos esquivarla? Bueno, ahí está un poco la gran pregunta. Yo creo que sí que es creíble, siempre y cuando tengamos en cuenta que no se trata de una recesión en el caso de España, sino más bien de una desaceleración muy fuerte. Es decir, que yo creo que tenemos que ya ver que nos estamos asomando a un estancamiento en la segunda parte del año, pero no una recesión, no solamente porque disponemos por otra parte de otros motores de crecimiento. Uno tiene que ver con el turismo en general, no solamente desde Alemania, pero hay que ver que en general los consumidores, yo diría casi a nivel mundial, por supuesto en el mundo desarrollado, están cambiando su pauta de consumo hacia los servicios y especialmente hacia los viajes. Y eso, favorece a naciones turísticas como la nuestra, ¿no? Uh-huh. Otro elemento también que nos favorece con respecto a Alemania es que no tenemos la misma dependencia de China, la misma dependencia de los hidrocarburos de Rusia, y por supuesto en el sentido también con un sector industrial más pequeño, pues también hace que también podemos aguantar algo mejor. Pero vamos a sentir esa sacudida de Alemania y de otros países europeos que entran en recesión. ¿Es un espejismo temporal esto? La gente post-COVID ha dejado de comprarse el coche y ha empezado a pagarse el viaje. Hemos dejado de querer tener y hemos empezado a querer vivir. ¿Es un efecto esto temporal? ¿Es un post-COVID? ¿O ha cambiado el paradigma económico? ¿Las economías de servicios están tirando más que las economías de bienes? Bueno, probablemente ambas cosas, ¿no? Es decir, que hay algo que es transitorio, ¿no?, que tiene que ver, por ejemplo, si vemos en la compra de automóviles, pues por supuesto se frenó porque la gente no sabía si comprar un automóvil híbrido, un automóvil convencional. Pues esto es algo que puede ser algo transitorio, pero por otra parte también yo creo que la sociedad de consumo tal vez está orientando, como decía, hacia los servicios. Después de la pandemia ha podido dejar un legado, ¿no?, de digamos, en el comportamiento de los consumidores que va más allá de unos pocos trimestres, unos pocos meses, y que tiene que ver con que pues preferimos tal vez consumir más en ocio, en cultura, en viaje, etcétera, y no necesariamente en bienes materiales, ¿no? Y esto puede ser algo que nos está favoreciendo siempre y cuando pues mantenemos una posición competitiva. Y esto es algo que en este momento nos favorece, pero cuidado, ojo, que tenemos que conservar esa ventaja, y también tenemos que adaptar el aparato productivo, por supuesto, ¿no?, con un cambio
de demanda que tiene que ver no solamente con un fenómeno de desvío hacia los servicios, pero también hacia la economía digital, hacia la economía, la transición verde, etcétera, y eso hace falta inversión y hace falta reformas también. Hay una clave en todo esto que es, cada vez que hablamos de futuro, la de los salarios. Hemos visto que hay un crecimiento económico muy sólido en España, de momento mejor que en el resto. Hemos visto que los precios están más o menos controlados. Lo que no hemos visto es subidas salariales, es más, vemos empobrecimientos y hemos visto y escuchado en la calle una y otra vez decir... Se nota pues que los precios están subiendo, todo sube y claro, pues uno llega muy justito. Quien está en la media está sufriendo ese desajuste. La calidad de vida va en detrimento, intentas mirar más los precios, intentas salir un poco menos, pero también tienes que vivir y hay cosas que no puedes prescindir como son los alimentos y el día a día. Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas, está viendo un reparto justo de beneficios. Estamos viendo crecimientos en la parte corporativa y en la parte macro que no llegan a lo micro. Bueno, ahí es donde duele, ¿no? Yo creo que efectivamente los salarios, especialmente los salarios de los sectores más vulnerables, que tienen que consumir más alimentos, que no pueden prescindir de, por ejemplo, pues el consumo eléctrico, la vivienda, es casi todo de lo que se encarece y afecta con especial ahínco a aquellos sectores más vulnerables, ¿no? Y yo creo que de ahí esa sensación, ¿no? De pérdida de poder adquisitivo, de empobrecimiento. Y yo creo que esa es una gran asignatura pendiente, no solamente en España, yo creo que todos los países europeos están en esta situación. Veo, por ejemplo, últimamente hay un debate en Francia, ¿no?, sobre los servicios sociales, ¿no?, que están desbordados. Algunos van a cerrar porque no disponen de suficiente apoyo, ¿no?, para los sectores más vulnerables, y yo creo que esa es una gran asignatura pendiente, ¿no? Por una parte, se puede ir solucionando, pero muy poco, con incrementos salariales que ya por fin están superando, pero muy, muy ligeramente, la inflación. Es decir, lo que ocurrió el año pasado, que con salarios que crecían apenas en torno al 2,5 y una inflación del 8,5, bueno, pues no está ocurriendo este año. Vemos que más o menos van evolucionando en paralelo los precios y los salarios, y bueno, esto es una buena noticia, pero yo creo que es insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta el golpe sufrido en el año pasado y el anterior. También no olvidemos también que el 21 también pasó algo así, y eso es uno de los grandes desafíos. Por otra parte, también otro es que esos beneficios, ¿no?, que han realizado algunos sectores sirvan para invertir, ¿no? O sea, que no sea algo que se acumule en productos financieros, sino que sirva para invertir. Ya hemos visto que muchas empresas que con esos beneficios lo que han hecho es desendeudarse, han devuelto una parte de su deuda, pero bueno, ya el nivel de deuda nos hemos acercado al nivel de 2002-2003 en deuda corporativa, es decir, un nivel muy reducido, y yo creo que ahora es el momento de conectar mejor esos beneficios con la inversión, que es lo que necesita nuestro país, tanto pública como inversión privada también. Pues Raimon Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, un placer volver a escucharle aquí en la SER. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Europa se asoma al estancamiento, incluso a la recesión. La máquina económica no arranca, 0,8 va a crecer este año. España despega. 2,2%, una de las economías que más crece. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.